Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén oyendo de diferentes partes. Hoy vamos a hablar de un vídeo espectacular de mitología griega, de interpretación de los mitos griegos, que encierran grandísimas verdades y que además están muy presentes en nuestra cultura. ¿Qué tal estás, don Gonzalo? Pues ahora mucho mejor, Ah, sí. porque hablamos de mitos griegos. Antes estaba muy bien, pero ahora ya top. ¿Qué tal por Madrid? ¿Hace mucho calor o no? Pues muy bien, sí, sí. Y es, o sea, es el tema que tratamos de los mitos griegos, llevándolos desde una perspectiva espiritual, o sea, con una interpretación Mm. espiritual, me parece algo impresionante esto que estamos Eh, haciendo. Es que, fíjate, la influencia en la cultura griega es muchísimo mayor de lo que creemos. Antes estaba leyendo, por ejemplo, que toda la tradición de Empédocles, todas las grupos creados por Empédocles que se difundieron en Alejandría y que se difundieron luego por Etiopía, pues son el génesis de muchas creencias de los sufíes, por ejemplo, influyen en el sufismo, por ejemplo, y hay mucho de tema neoplatónico y platónico en el tema de la creación de la alquimia, que como su nombre indica, tienen origen árabe, ¿no? Y que además es muy interesante porque todas estas tradiciones arraigaron muy fuertemente en España, sobre todo en la España de Alfonso X el Sabio. Es decir, Ujú, tú has hablado muchas veces de Alfonso X el Sabio y en la Escuela de Traductores de Toledo es que no somos conscientes de la enorme importancia, porque ahí se tradujeron obras de enorme importancia, no solamente de carácter de todo tipo, pero sobre todo de carácter espiritual, ¿no? Y esas obras llegaron luego a otros países de Europa gracias a España. Es un ujú. tema, fíjate, que está totalmente olvidado, ¿no? Sí. Y fíjate también lo curioso que es. Por ejemplo, yo me encuentro con personas que dicen, no, la Kabbalah o la Cábala es algo puro, es Sí. algo completamente del mundo judío y además es una tradición oral que solamente ha ido de los patriarcas judíos desde Moisés a todos los sacerdotes, y se ha quedado en círculos cerrados sin conexión con nadie. Y por lo tanto, si hablas de Kabbalah y lo relacionas con otras cosas del mundo, estás desvirtuando la enseñanza. Mm. Y curiosamente, que ya lo habíamos visto en un vídeo sobre Ibn Gabirol, él bebió de muchísimas fuentes Mm. neoplatónicas. Sí, sí. Y es que al final todo se mezcla. Alejandría fue un tema clave, porque Alejandría fue una ciudad importantísima de conocimiento. Estaba la biblioteca de Alejandría. Ujú, Pero, por ejemplo, el gran platónico posterior, o sea, ese Plotino, ¿no? El gran heredero de Platón es Plotino, pero el maestro de Plotino era un maestro que nadie sabía quién era. No recuerdo el nombre. Plotino vivió además en Persia. Dicen que fue hasta la India. Es decir, hay un montón de cosas que intentamos clasificar como muy racionales y resulta que hay muchísimo más permeabilidad en todas estas creencias. Tú lo que dices de la Cábala, es decir, no hay que olvidar, por ejemplo, que el pueblo judío estuvo sometido a los babilonios durante 400 años. O sea, sí, 400 años es mucho tiempo. Con lo cual, seguramente en muchas de estas tradiciones, tú me mandabas el otro día un texto de Halevi donde hablaba pues, hay influencias babilónicas, hay influencias griegas, hay influencias, bueno, de un montón de creencias, ¿no? sí. Hay un filósofo judío de Alejandría que se llama Filón de Alejandría, Mm. que era judío y está muy bien visto en el mundo judío. Halevi lo comentaba muchas veces y claro, no se sabía si era un filósofo griego judío, o un filósofo judío griego, o un cabalista griego judío. Bueno,
Total, que... Porque al final, de la fuente de la inteligencia amorosa universal, de Keter, de ahí parte todo. Entonces, si tú te conectas con Keter, pero vives en una cultura que es, entre comillas, griega o judía o árabe o lo que sea, al final toma esa forma de tu cultura, pero en realidad de Claro, la fuente viene la misma información. lo expresas de diferente manera. Claro, lo expresa de Oye, diferente ¿y manera. tú cómo quieres que te conozcan en el futuro? ¿Don Gonzalo de Toledo? Don Gonzalo de Toledo estaría bien, la verdad. Tendrás tu estatua allí. Sí, bueno, a ver, esto, mira, cuando la llamada venda 1 millón de ejemplares, ahí ya hago la estatua. La mando a construir. No. Porque ¿Cuán- cuán- Halevi tiene Halevi, pero no un Halevi del siglo XIV. Samuel Halevi tiene una estatua ahí al lado del museo de la sinagoga del Tránsito. Ah, sí. Samuel Halevi, sí, está al lado. Ya, ya, ya. Pues nada. Lo suyo es que ¿Cuántos la ejem- construyan por la obra. Ya, ya. ¿Cuántos ejemplares llevas vendidos? Mejor no decirlo. Prefiero ahorrar eso, ¿sabes? Oye, pues nada, pues hoy, si te parece, podemos ver un mito que no es muy conocido, pero que tiene interpretaciones súper interesantes, muy, muy Genial. interesantes. Porque al final, fíjate, el famoso Eros, el famoso Eros de la cultura griega, que normalmente en Occidente lo vinculamos al tema sexual. O sea, Eros originalmente no es tema sexual, es la atracción del amor, de la belleza, la unión de los opuestos. Eros une los opuestos, ¿no? Por eso las parejas se unen, ¿no? Y crean cosas nuevas. Y al final nuestra vida está comandada por Eros. O sea, Eros es un dios que está permanentemente presente en nuestra vida. Y este mito es un mito que es el mito de Acteón y Artemisa o Diana Artemisa. Está mencionado como muchos de los mitos, no todos, pero sí muchos en la Metamorfosis de Ovidio. Hemos comentado alguna vez que recomendamos a nuestros seguidores que la lean porque es súper divertida y además yo creo que es el bestseller más importante, por lo menos de los últimos 2000 años. Todavía se sigue editando las Metamorfosis de Ovidio. Y cuenta, muy rápidamente, todos sabemos que Artemisa, Diana, era la diosa de la caza, pero si profundizamos un poquito más, o sea, era la diosa de la belleza virginal de la naturaleza, ¿no? De la naturaleza pura, salvaje, ¿no? Prístina. Y por eso Diana era virgen y no le gustaba el contacto con, era la naturaleza salvaje, una belleza arrolladora por su propia Naturaleza. naturaleza primitiva Sí. y le gustaba vivir en soledad, le gustaba vivir en los parajes pues, de naturaleza virgen, ¿no? Vivía con sus ninfas, sus náyades, y Acteón era un cazador de linaje, por cierto, Diana era hermana gemela de Apolo, Ujú. interesante premisa. Y Acteón, pues era un cazador que fue además enseñado por el centauro Quirón, que era un personaje que enseñó a muchos personajes mitológicos, y era un cazador magnífico. Pero sobre todo lo que era Acteón era un buscador. Él buscaba la presa, ¿no? Y en este contexto, la lectura del mito es que era un buscador espiritual, como cualquiera de nosotros. Es decir, el cazador busca algo para cazar el objeto, en este caso era la La belleza. espiritualidad, o por lo menos en esta interpretación. Y entonces estaba cazando y de repente llegó una especie como de gruta que era la entrada como una especie de manantial y llega a esta gruta. Es interesante el concepto de gruta, ¿eh? Porque también nos invita un poco a la introspección y descubre una visión que es la visión beatífica de la belleza, es decir, descubre a Diana que se está bañando desnuda
con sus ninfas. Nadie había logrado ver a Diana desnuda con sus ninfas. Y entonces es una visión extática, ¿no? Y Diana, cuando se da cuenta, le avisan las ninfas que hay alguien que la está mirando, se intenta tapar, se enfada muchísimo y le lanza un poco de agua, ¿no? Que toma del tal. Y entonces Acteón recibe esa agua y de repente empieza a notar que le empiezan a nacer cuernos de ciervo, que empiezan a llenarse el pelo, el cuerpo de pelo, es decir, que se empieza a convertir en un ciervo, y entonces sale huyendo y al salir huyendo los perros de Acteón, que tenía además dos tipos de perros, es interesante, tenía lebreles y mastines, son dos tipos de perros distintos, pero que muchas personas las interpretan como la voluntad y etcétera, es decir, dos fuerzas opuestas, y al final el cazador que observa el objeto y que el objeto lo atrapa de alguna manera es cazado. Y finalmente el ciervo, que era Acteón, digo, es cazado por sus perros que lo matan, ¿no? Entonces es un mito súper interesante, tiene muchísimas, muchísimas interpretaciones, pero hay una interpretación que a mí me gusta mucho, que además lo dice Mauricio Loza, que es un filósofo colombiano no muy conocido, pero que tiene tesis muy, muy interesantes, porque es un mito que fue muy analizado en el Renacimiento, fue muy analizado por todo el grupo de Marsilio Ficino, de Pico de la Mirándola, que es el núcleo fundador del Renacimiento en la corte de Lorenzo el Magnífico, Lorenzo de Sí. Medici. Allí es donde viviste tú en otra vida, ¿no? Ahí estabas tú. A mí, yo estoy seguro, porque vamos, es algo que me apasiona, ¿no? Pero gracias a ese grupo, la verdad es que les debemos mucho, porque ellos fueron los primeros que empezaron a traducir Platón, fueron los textos herméticos, etcétera. Pero sobre todo fue un mito que interesó mucho a Giordano Bruno. Giordano Bruno es posterior. Giordano Bruno fue un sacerdote dominico que murió en la hoguera por la Inquisición, pero que escribió un montón de libros sobre la magia en el Renacimiento, magia en el sentido no de magia, él hablaba de una magia de que estamos rodeados de alguna manera, ese eros hace que el mundo que nos rodea sea un mundo que nos atrapa constantemente, ¿no? Y de alguna manera ese deseo, ese eros es una fuerza que de alguna forma también nos atrapa en el sentido de que nos es como una red que no nos deja movernos, ¿no? Pero bueno, a mí la interpretación que me gusta mucho es que de alguna manera Acteón, nosotros tenemos una visión del mundo. Yo recuerdo en el vídeo de Osho, Osho explica cuando se ilumina, dice, el mundo no cambia. O sea, lo que cambia es la forma de ver el mundo cuando te iluminas, ¿no? Pasa con Eckhart Tolle, ¿no? Se ilumina y ve un árbol y dice, uy, esto es extraordinario, está lleno de luz, ¿no? Recuerdo que dice que se queda sentado un día entero mirando un árbol, ¿no? Osho dice, no es que la realidad no exista, lo que pasa es que la realidad que vemos es irreal. Y aquí pasa lo mismo, está la naturaleza, está esto, pero tú en realidad no ves la belleza real que hay detrás, que es lo que le sucede a Acteón. Acteón cuando observa a Diana desnuda, esa desnudez nos está hablando de, el otro día hablábamos de la sacerdotisa que está llena de telas y de vestidos porque está en la dualidad, pero ahí llega, ahí ve la imagen prístina, una de la naturaleza, que es una imagen desnuda de una belleza extraordinaria. Y el sujeto objeto, es decir, eh, el buscador, Acteón sujeto, es atrapado por el objeto, se convierte en el objeto. O sea, realmente lo que le sucede a Acteón es que se ilumina. Ujú. Entonces, el antiguo Acteón, que al final es el Acteón, la personalidad yesódica, es devorado por sus perros, que yo ahí interpreto los perros, que es devorado por sus propios contenidos de ego
psicológicos, ¿no? Posiblemente los perros pueden representar en ese caso Yesod no, Hod, Netzah, es decir, esas fuerzas, pero vinculadas a lo individual, no a lo trascendental. No sé si tú coincides con la interpretación. Sí, si quieres puedo compartir un árbol de la vida Vale, y ponemos el mito. Pues se me han ocurrido perfecto, unas ideas mientras lo contabas. estupendo. Mm, Mira, ya estamos compartiendo. Entonces, Arteón, como dices tú, se convierte en el buscador espiritual. Entonces, para tener digamos, ese anhelo, tiene que haberse colocado en Tiferet. Porque nadie que no esté en Tiferet puede tener un anhelo espiritual. El anhelo espiritual siempre viene desde Tiferet, porque ya lo hemos hablado varias veces, en Yesod el ego se considera Dios. Entonces, si el ego se considera Dios y el creador, no va a buscar nada fuera. Mm, Entonces, para que tú tengas un anhelo espiritual, quiere decir que esa decisión, esa búsqueda tiene que partir desde Tiferet. Esto significa que todos los buscadores del canal, por el hecho de estar buscando, ya se han colocado en Tiferet, porque saben que su ego solamente les va a llevar a un callejón sin salida, porque el mundo que va a crear Yesod va a ser un mundo donde la persona se va a chocar contra esa creación que es irreal. ¿Vale? Entonces, la cueva o la gruta por la que pasa es Dat. Y cuando llega y ve, Diana se llamaba, ¿no? sí, Artemisa. Artemisa. Y Se cuando ve llama a Artemisa. Artemisa en Keter, cuando ve a Artemisa la ve en Keter. Y Ah, esto mira. también es muy interesante porque los cabalistas dicen que Malkut está en Keter y Keter está en Malkut. Entonces ve, digamos, el Malkut, pero en Keter. O sea, ve la naturaleza desde el punto de vista de la divinidad, que es cuando juntamos, digamos que cuando nos damos cuenta que el árbol en realidad es una unidad. Y esto es lo que él ve. Pero ¿qué ocurre? Que aún tenía, aquí hemos hablado de la parte animal nuestra. Entonces, él aún tenía esa parte animal no trabajada, por decirlo así. O sea, no, su psique no estaba preparada para ver la divinidad con ese esplendor, de esa manera tan brutal. Es cuando una persona utiliza una droga, ve cómo es la realidad, pero Ujú. su estructura psicológica no puede estar preparada. Pero, digamos, por un lado, el hombre estaba preparado porque si no, no hubiera tenido acceso a Keter, pero aún tenía esa parte animal que, digamos, que no la había integrado. Entonces, cuando ella le envía el agua está aquí a nivel del alma, él, digamos, es devorado por su propia naturaleza animal. O sea, la naturaleza animal que no había trabajado él, yo creo, antes, le devora una vez que ha llegado a encontrarse con la divinidad. Entonces, ahí puede interpretarse como que su ego se elimina desde el momento en que interpreta desde el momento en que ve a la divinidad, o también se puede interpretar como que su naturaleza animal le devora porque psicológicamente no estaba preparado para ver a Dios. Mm. Oye, qué interesante. Tú siempre con dices cosas súper interesantes, la verdad. Sí, Sí, esto es un tema, por cierto, que aparece mucho en muchos cuadros. Animo a a las personas que nos sigan, que se fijen en ello, ¿no? Es un tema recurrente a partir del Renacimiento y muy interesante porque lo tratan de diferentes maneras. sí, Pero sí, me gusta mucho tu interpretación. sí. O Hay sea, un me, tema, me- sí, sigue, sigue. me llamó mucho la atención el tema de la gruta. Sí, a mí Ahí es también. cuando dije, eso es Dad. Sí, Y entonces, sí, ¿y sí, cómo de la gruta? Por lo tanto, si eso es Dad, Artemisa tiene que ser Keter. ya, Y las sí, sí, ninfas, pues, son lo que las huestes divinas que la sí, acompañan.
sí, sí. que es Binah y Jokmah. Y curiosamente la divinidad, la naturaleza es femenina, supuestamente la divinidad, desde como lo tenemos conceptuado en nuestra tradición, sería el padre masculino, pero aquí no. Aquí es, digamos, una mujer en todo su esplendor, que también podría representar a nivel cabalístico la Shejinah, que es la presencia femenina de la divinidad. Mm, Entonces ahí se interesante. encontró con la Shejinah, con la Shejina. Ujú. Sí, sí, tú fíjate, eh, lo que está claro es que la belleza pura, o sea, cuando ve la belleza pura, transforma. Es decir, en este caso, esta búsqueda de la verdad, el amor, en este caso, por la belleza, se encuentra de manera inesperada, eso es verdad, de manera totalmente inesperada en Diana, lo transforma, para bien o para mal, ¿no? Pero si tú esta idea, que además es una visión interior por el tema de la gruta, eso es súper importante, ¿vale? Pero si esta idea te digo yo, la búsqueda interior, vamos a ponerte una imagen, pero que no sea interior, sino que sea exterior. Es decir, que toda tu atención vaya al exterior, ¿no? Y te pongo una imagen de belleza que lo que hace es reforzar a tu yesod, ¿no? Y entonces dices, oye, si quieres ser el más guapo, el más bello, usa esta colonia. Si quieres ser el más tal, haz esto, compra esto y tal. Entonces, tú, fíjate, trasponen esa búsqueda o esa visión de lo trascendente, del amor y lo bello, lo colocan fuera, se coloca fuera. Y se coloca fuera para que lo veas. Si está fuera, nunca vas a ir a Tifaret. Pues quedas atrapado en Yesod, en lo Sí, sensual, en el mundo sensible. Esto es platonismo, ¿eh? En el sí. mundo sensible. Y es una forma muy sencilla de atraparte. Ujú. Sea, reemplazan esa imagen, la imagen real, por imágenes que no son reales, que te Sí, atrapan también, ¿eh? sí, Lo que pasa es que aquí te condicionan la otra imagen, la imagen real te libera. sí. Sí, básicamente lo que hacen es, para, para que una persona compre un producto, hacen un simulacro, un símil de lo que es la divinidad. O sea, todos vamos buscando completarnos desde Yesod, Mm, porque pensamos que no estamos completos, pero para completarnos tenemos que hacer un camino interior. Entonces, lo que te dicen las agencias de publicidad es, cuando tomas este producto, cuando usas este perfume, cuando llevas este coche, cuando haces esto, te vas a completar. Entonces ponen el objeto del deseo fuera mm. para completarte. ¿Qué ocurre? Te lo compras, te das cuenta que no, pero dicen ya, pero porque solamente te has comprado la primera parte. Cuando viene la segunda, esto es lo que hacen, los falsos maestros es lo que hacen. En el libro de la llamada puse a un falso maestro que vendía un brebaje y que te decía, no, no, pero es que es solamente te he dado la parte primera. Solamente para los iniciados, para los que realmente quieren saber, está la segunda parte del brebaje mágico. Ya, Entonces te hacen esto. Dice, no, es que te has comprado el Lamborghini, pero es que va a salir uno nuevo ahora, que ya. es el Eso es verdadero. otra cosa, efectivamente. Los modelos que salen constantemente nuevos, los teléfonos Sí, móviles que salen sí, constantemente nuevos, es súper interesante. O sea, realmente ser consciente de eso te das cuenta hasta qué punto estamos condicionados por esa magia, porque al final es magia. sí, Pero además lo más interesante es que la magia está proscrita por el racionalismo, pero es un racionalismo que dice, no, todos somos racionales, pero que sigue utilizando exacto. Ellos lo los mismos utilizan. sistemas mágicos, ¿no? Sí. O sea, tienen a la sociedad básicamente en la parte de abajo del árbol a través de esos rituales que son la publicidad y la propaganda para mantenerte ahí en ese estado de dormido. De ensoñación. Entonces, Ya. porque, ¿qué ocurre? Si todo el mundo despierta, dice, vale, yo ya no necesito todo esto que la gente está comprando. Entonces, se para el sistema. Si todo el Mm, mundo despierta,
¿Qué pasa? El sistema, o sea, el sistema de extracción de los recursos de las personas a través de crear objetos de deseos externos colapsa, porque Efectivamente, la gente vuelve a digamos, la vuelta a la naturaleza después de haberse iluminado. efectivamente, efectivamente. Sí, sí. Oye, pues nada, pues muy interesante como siempre, don Gonzalo. Esa visión del árbol de la vida es realmente Ujú. impresionante. Genial. Pues a mí me encanta hacer los mitos griegos, estos vídeos que hacemos. Muchísimas gracias por tu conocimiento y sabiduría. Nada, Y vamos a encantado. seguir haciéndolos porque es un conocimiento impresionante. Los mitos, lejos de lo que nos dicen que no, que se inventan, que no sé qué, los mitos es la raíz de nuestro origen. Y es fundamental, otra cosa que conocer el origen Ujú, para lo que llaman decía Platón, la reminiscencia, para ujú, recordar, porque al final todo esto lo sabemos nosotros, simplemente falta actualizarlo y recordarlo, ¿no? ujú, Y es fundamental. Por eso es tan importante los mitos, eso lo sabían los griegos, y no solamente lo sabían, sino que lo ponían en prácticas a través de la tragedia griega. ujú, Estaban presentes en la ujú. vida griega. Y a mí me parece que eso es extraordinario. Genial. Mm. Genial, don Daniel. Pues un abrazo enorme. Lo Saludos a mismo, todos los suscriptores y miembros del canal y un placer. un placer. Y a seguir disfrutando con alegría. Gracias.